imperialista de Alberto Moravia es incapaz de ver, es completamente incapaz de ver que ese tejido es el texto. Que cuando estamos hablando y nos perdemos, decimos que hemos perdido el hilo del discurso. Que hilamos, aunque es cierto que se confunde con inferir, que da hilación sin H, a través del tema de perfecto, de inferir viene hilación, no tiene nada que ver con hilo, pero nosotros hilamos con H nuestro discurso. No es solo en una expresión aislada, un tejido de mentiras, que puede parecerle a Alberto Moravia una expresión popular, curiosa desde un punto de vista antropológico, pero una excepción en el discurso occidental. Él ve el tejido de mentiras, pero no ve el texto. E igualmente un sutra en la civilización india, en la cultura india, que bueno, es cierto que evidentemente es oral, pero es muy libresca, porque da lo mismo que estos sutras nos escriban o se los aprendan de memoria. Un sutra también es un hilo. Esa metáfora del texto como hilo y del hombre que habla como un tejedor es cultura indoeuropea, y es la cultura indoeuropea que ha dado origen a las grandes culturas clásicas, tanto la sánscrita como la grecolatina. Y naturalmente la cultura árabe bebe de la grecolatina, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede no darse cuenta de esto? ¿Cómo puede tener esa mirada tan altiva, tan por encima de esos pobres pueblos compelidos y constreñidos en la materialidad? Él dice, hombre, no van a pensar de manera abstracta nunca, porque es que lo remiten a un hecho material como el tejer. Remiten el discurso y el pensar a un hecho material. Por lo tanto, su lengua, esas metáforas tan corporales, tan corpóreas, tan materiales, les impide tener un verdadero vuelo teórico. Cuando el español, el italiano, el latín tienen las mismas limitaciones, si es que la metáfora referida a algo material es una limitación. Si ellos hablan de tejer, nosotros también, que es un texto, un tejido. Un texto es un tejido, un sutra es un hilo. Hablamos del hilo del discurso. Y Alberto Moravia, desde una postura plenamente paternalista y colonialista, no se da cuenta. Y esto también ocurre naturalmente en sus visiones de la India. Otra cosa, naturalmente, es cuando llega a China y se encuentra con monarquía. Se encuentra con un emperador por el que naturalmente profesa una adhesión, como lo había profesado por Mussolini, aunque se pueda decir que esas cartas estaban condicionadas por... No, yo creo que como se puede deducir de Festorazzi, a él Mussolini, ese monarca que era Mussolini, le interesaba para poder despreciar a la burguesía y erigirse en una especie de cardenal. Y a él también le gustaría ser una especie de cardenal de este nuevo emperador que es Mao Zedong. Y él escribe un prólogo a la obra de Mao Zedong. Por supuesto es un grandísimo propagandista de la revolución maoísta, de este nuevo imperio. Si tenía poco con Mussolini, con Stalin, con la Unión Soviética, Mao Zedong se le revela como un emperador que no solo da lugar a una monarquía, sino casi a una teocracia. Hay altares, hoy día hay altares consagrados a Mao Zedong y se quema incienso en ellos. Así que en esa línea de ser un elitista pero monárquico, no una aristocracia conservadora, sino una aristocracia que se alía con el imperio y con la figura de un monarca al que se deja estar, y de cuyo señorío y de cuyo imperio, el señorío intelectual, el señorío feudal es un modelo lo suficientemente lejano
como para tener esa libertad, porque claro, Moravia no es un comunista en China, no es un comunista en la Unión Soviética. En todo caso será un comunista de visita en la Unión Soviética, en China, en Yugoslavia, en donde sea, en Rumanía, en donde sea. Él es un comunista en una democracia. Tiene sus modelos lo suficientemente lejos para ser enteramente libre de ir a ver porno, que en China no podría. Ni siquiera hoy día. Ni siquiera hoy día. En Italia sí puede. Si él hubiera vivido en estas repúblicas socialistas, evidentemente, bueno, no habría podido escribir la obra que escribió. Tendría que haber vivido escribiendo cosas como las que escribía en el fascismo, con esa crítica a la que se le sometía, que por cierto, en el libro de Festorazzi aparece una crítica de Mussolini a Moravia, y más bien de Mussolini a Moravia en confrontación con los escritores burgueses, etc. Y podemos decir que Mussolini entiende bastante bien a Moravia y que efectivamente tanto Mussolini como Moravia compartían ese desprecio por la burguesía, y es normal que en la primera época de Moravia encaje en el fascismo. Moravia hubiera sido libre en China, en Rusia, de escribir esa literatura que fundamentalmente escribe, que es literatura antiburguesa, pero ciertas libertades, como la de escribir sobre un hombre que habla con su pene, al igual que el Marqués de Sade en la película de Henri Jeunet, Marquis, eso seguramente no habría podido hacerlo. Habría podido escribir muchas cosas de las que escribió, pero no todas, no todas. Él es un señor feudal completamente libre, porque tiene a sus reyes y a sus emperadores muy lejos. Y además les parece bien que haya un intelectual que les haga propaganda, que dé imagen de aperturismo y de cosmopolitismo y hasta de diversionismo, pero que sea un anzuelo, incluso un anzuelo comercial, para que los jóvenes hagan la gran revolución cultural proletaria en sus países capitalistas. Así que todo esto es perfectamente coherente. Mussolini, Mao, a Moravia le sirven para lo que él quiere, que es ser una especie de cardenal cultural de un imperio, imitando a un gran monarca que es individualista, heroico, y que encima está suficientemente lejos como para que no le dé órdenes de manera directa. Así que a él, tanto Mussolini como Mao le vienen perfectamente bien, pero es que Mao le viene muchísimo mejor que Mussolini, porque Mussolini sí lo leía, sí lo comentaba, y él tenía que escribir a Mussolini. En cambio, Mao, bueno, además es una relación mediada. Esto no es un libro de Alberto Moravia sobre Mao, es un libro de Girolamo Mancuso, y Moravia hace un estudio sobre el estudio de Mancuso. La barrera idiomática es una ventaja enorme. A pesar de que Moravia conoce mucho China, pasa allí mucho tiempo, pero claro, la pericia lingüística no es comparable a la de un sinólogo profesional. Al final de este ensayo, por cierto, es una... Claro, no he presentado el volumen, es el Mao Zedong en la colección Los Poetas de las ediciones Júcar. Es el volumen 15 de esta gran colección. Como todos ellos, está ilustrado. Bueno, hay imágenes propagandísticas, pero también hay fragmentos de la caligrafía de Mao. A ver si la encuentro. Bueno, hay imágenes plenamente propagandísticas, pero hay otras que... Aquí está, tienen más que ver con... tienen más que ver con su... Aquí está. Con su actividad literaria. Esto es una obra caligráfica de Mao Zedong y la obra es bilingüe. Lo que pasa es que, claro, la parte china es de Mao Zedong, la parte italiana es una traducción. Es una traducción de José Parado, del italiano. Es una traducción de una traducción. Que, por cierto, hay una errata, es lo que tienen los libros de bolsillo. Dice Newton Crompton Editori, 1972. Es Newton Compton, no Crompton. Bueno, en fin,
Crumpson, lo han puesto ahí un poco chiquitesco. En fin, que aquí Moravia se da cuenta de algo evidente. Bueno, voy a leer cómo termina Moravia esta presentación de Mao Zedong, porque nos sirve para introducir su crítica artística. Dice, aquí está. Llegados a este punto, podemos también encarar el segundo interrogante. A la luz de la poesía de Mao, ¿cómo debe juzgarse el intento de crear una cultura y un arte alternativos? Un arte socialista. Podríamos decir que Mao ha dado ya respuesta a esta cuestión sirviéndose de los temas de los esquemas tradicionales. Pero puesto que Mao se ha preocupado de advertir, como nos informa Mancuso, que estos son palabras de Mao: antes de ahora jamás había pensado en publicar mis poesías, porque estaban escritas en el estilo tradicional, es decir, en el estilo que yo he prohibido. Por cierto, que también Mussolini prohibió su propia obra. Prohibió Jan Hus y prohibió su novela erótica, El amante del cardenal, cuando llegó al concordato con la Santa Sede, y entonces toda esa literatura anticlerical, comecuras, le resultaba muy inconveniente, y Mussolini censuró a Mussolini prohibió a Mussolini. Bueno, pues igualmente Mao se dedicaba a hacer poesía tradicional, completamente confuciana, arcaica, los viejos que él perseguía y que mandaba machacar con un martillo, con un mazo, a los guardias rojos en la gran revolución cultural proletaria. Él hacía todo lo contrario de lo que ordenaba. Algo frecuentísimo, como aquellos sultanes de la Sublime Puerta que incentivaban la prohibición y perseguían cada vez con más furia a quienes bebían alcohol y morían luego de cirrosis. Pues algo parecido, es esa relación del poder entre lo que se ordena y lo que se hace en la corte. También en Granada estaba prohibido el sufismo, y en la corte los ministros eran sufíes. Bueno, podemos decir que Mao ha dado ya respuesta a esta cuestión, bueno, diciendo eso, que antes de ahora jamás había pensado en publicar mis poesías porque estaban escritas en el estilo tradicional. Temía que pudiesen ejercer una influencia negativa sobre los jóvenes, alimentando tendencias equivocadas. Es decir, alimentando las tendencias que están muy bien para mí, pero que no quiero que los demás sigan. Es como aquello, es como en Los Simpsons, cuando Homer Simpson empieza a fumar porros por una receta médica, por una prescripción medicinal. La medicina nueva de papá, que le hace ver cosas maravillosas y que tú no debes probar porque te arruinará la vida, le está cambiando su manera. Pues algo parecido. La poesía tradicional, que a mí me lleva a caminos estéticos de placer inexplicable y que vosotros no debéis probar porque os hará unos burgueses y unos... pues algo así. Naturalmente, nuestra poesía, dice Mao, la poesía socialista, deberá escribirse principalmente en estilo moderno, como él no hace. Dice Moravia: afirmamos entonces francamente que la contradicción más general de la cultura y del arte socialista se plantea entre el imperativo revolucionario de crear unas alternativas y la imposibilidad comprobada y hoy histórica de lograrlo. Es algo que cuando leíamos a Suchodolski en su resumen de la educación socialista, estaba claro. Tanto Marx como Lenin decían que la educación se basaba en los logros burgueses. Leer a Dante, leer a Cervantes, a Rabelais, la ciencia de Lavoisier, guillotinado por los revolucionarios. Así que, básicamente, ¿qué enseña la educación socialista, la educación revolucionaria? Lo que enseñan los burgueses, lo que enseñan los cosmopolitas, lo que enseñan todos aquellos a los que hemos guillotinado o llevado al gulag. Así es, es imposible un arte socialista. Y además habla Moravia de una imposibilidad comprobada y hoy histórica de lograrlo. No se puede hacer un arte socialista. Incluso Mao hace arte tradicional y caligrafía tradicional y bueno.
Naturalmente, dice Alberto Moravia, esta imposibilidad no tiene nada de definitiva y sin duda, es decir, de momento históricamente está comprobado que el socialismo ha fracasado, en este caso no en lo económico, que eso es lo más evidente, sino en lo artístico. Ha fracasado a la hora de crear un arte distinto y propiamente socialista. Pero seguro que luego se puede. Seguro que esperando un poco es el argumento de siempre. Sin duda se puede admitir que en el futuro habrá una cultura y un arte socialistas, pero su carácter alternativo será, por así decirlo, retroactivo y de efectos retardados, en contraposición a la cultura y el arte de un pasado ya lejano. ¿Qué quiere ello decir? Quiere decir que la cultura y el arte alternativos propuestos por las sociedades comunistas podrán presentarse válidamente como paradojas de la cultura y el arte occidentales solo en la medida en que estos ya no existan. Pero, claro, de momento la cultura socialista es la misma que la burguesa, solo que dice que es socialista. Si el arte burgués ya no existe, evidentemente lo que ahora se plantea como arte socialista también desaparecerá. Eso es un detalle importante. Y ello no tanto porque los primeros maten a los segundos, como porque la cultura y el arte en todos los tiempos han sido siempre una sola cosa, podemos decir, la lengua compañera del imperio de Antonio de Nebrija. Y no pueden darse dos culturas y dos artes contemporáneos, paralelos y distintos. Y los cambios se producen siempre, por tanto, claro, esto explica esa visión colonialista de que a los negros hay que reducirlos a esclavitud y enseñarles. Dice Moravia, desde una perspectiva completamente imperial. No pueden darse dos culturas y dos artes contemporáneos, paralelos y distintos. Y los cambios se producen siempre, por tanto, para evolución de este único arte y de esta única cultura, sin alternativas, después de que la realidad, a su vez cambiada, haya planteado la exigencia de nuevas formas expresivas. Así, por ejemplo, el arte bizantino representaba ciertamente una alternativa frente a la época romana tardía, pero después de muchos siglos. Debe observarse que el carácter fundamentalmente retrospectivo de la operación cultural, esto nos lleva al museo, del que hablará en su crítica pictórica, el museo, bueno, y artística en general, porque hace al mismo tiempo, de una sola tacada, la crítica literaria, musical y pictórica. Esto lo veremos un poco más tarde porque los libros son de mayor volumen y no me caben en la mesa. Así que, bueno, después de muchos siglos, debe observarse que el carácter fundamentalmente retrospectivo de la operación cultural y artística es debido, a su vez, a la necesidad de aquella visión evocadora y sosegada que simbolizaban los griegos con el conocido mito de las musas, hijas de Mnemosine, es decir, de la memoria, o de Mnemosine. Así, cuando ya está todo dicho, debe al final reconocerse que Mao, sin quererlo e incluso contra su propia voluntad, ha dado una respuesta a la pregunta en el mismo momento en que aceptaba los modelos tradicionales para expresar y representar sentimientos y cosas de la revolución. Bueno, yo diría que directamente, efectivamente, para que haya un arte socialista tendrá que desaparecer que no es revolucionario, es tradicional, y la conclusión básicamente es que no hay arte revolucionario, no hay arte de la revolución, ninguno. O sea, vamos a ver, esto nos dicen que es arte revolucionario y nos presentan metros tradicionales, caligrafía tradicional, cuando él está imponiendo los caracteres simplificados, él hace esto. ¡Qué revolución! Y ¡qué 8 cuartos! Esto es mantenerse, en el caso de Moravia, en ser un intelectual imperial, como los de Julio César, que recordaba Antonio Gramsci, y en el caso de Mao Zedong, es que es más conservador que su supuesto modelo político, vamos, que su modelo político real, que es el primer emperador, que también unificó los caracteres. Al igual que Mao simplificó los caracteres, también el primer emperador los simplificó y los unificó.
Pero él está haciendo algo que mira mucho más allá del primer emperador, porque si el primer emperador unificó los caracteres, él está usando una caligrafía de caracteres tradicionales y complejos, que no están al alcance de la masa, por supuesto, y está traicionando hasta un modelo del siglo III a.C. Y está yendo en su conservadurismo hasta Confucio, hasta esos antepasados en los que él busca y halla su vida política. O sea, esto de revolución tiene nada. Esto es un imperialismo habitual, es un imperialismo estándar, un colonialismo estándar que se verifica evidentemente en las acciones políticas de la República Popular China, en el Tíbet, en la tierra de los Uigures. Es un colonialismo puro y duro, como el de los romanos y el de los chinos de otras épocas, con sus limitaciones, evidentemente. Cuando la cosa se les quedaba grande, pues hacían el muro de Adriano, la gran muralla china. Pero vamos, que revolución ninguna. La revolución es una manera nueva de llamar al imperio y a la potencia colonial. Así que bueno, en sus viajes queda explicado con más perfección ese elitismo que se ve en todas sus obras, pero en los viajes se ve con más claridad qué tipo de elitismo es, qué tipo de aristocratismo es. Es un aristocratismo que reconoce un caudillo, una espada y un imperio, como en el poema de Hernando de Acuña. Moravia es un escritor imperial, solo que ha ido cambiando de imperio a lo largo de su carrera, porque ha vivido mucho y los imperios caen, y de hecho el imperio fascista cayó, si es que alguna vez se pudo llamar imperio, a ir a Abisinia. El imperio soviético pues se mostró un poco pasado, y el imperio comunista chino está en vigor hoy día. Ahí está, en la Plaza de la Paz Celestial, el retrato de Mao, y hay de quien se atreva a dejarlo, a echarle un cubo de pintura, porque alguno de vez en cuando le echa un cubo de pintura y desaparece en las cárceles. Se lo detiene y no se vuelve a saber nada de él. Así que Moravia, en su búsqueda, con sus antenitas, en su búsqueda de imperios, al final acaba eligiendo el imperio definitivo y válido, y que, como digo, sigue funcionando en nuestros días. Bueno, aquí aparece mucho más matizado ese odio por la burguesía, porque nos queda claro qué justificación lo permite. En los cuentos, todo es mucho más sencillo y aparece de una manera, en los cuentos y en las novelas, en la narrativa, todo aparece de una manera más sosegada, más de salón de estar, más de andar por casa. Todo es una versión más sosegada de ese odio a la burguesía, que está clarísimo siempre. Empezando por el cuento seleccionado de Alberto Moravia en esta magnífica antología de humoristas italianos contemporáneos de la colección de antologías del Monigote de Papel. Es raro encontrar este volumen con sobrecubierta, es una auténtica maravilla. En general, claro, a mí lo que me importa es el libro y no la sobrecubierta, pero bueno, he conseguido la sobrecubierta de este. Voy a desnudarlo, como es tradición, precisamente para que la sobrecubierta no se estropee. Claro, el interior desmerece estéticamente a la sobrecubierta, y sin embargo es lo que habrá perdurado en la mayoría de poseedores. Bueno, pues antología de humoristas italianos contemporáneos, selección de Andrés Guillemot, Ricci y José Janés, que es el que firma como editor. Antologías al Monigote de Papel, es casi un galicismo eso, dirigidas por José Janés. Es la primera edición de 1943 y esta es la segunda de 1952, editado por supuesto en Barcelona, y está ilustrada por... no lo pone, vaya,
estarán firmadas quizá en la sobrecubierta. Vamos a ver. No, la sobrecubierta no dice nada. Clusellas. Aparece firmado en el dibujo. Clusellas. O sea, es el ilustrador. Bueno, pues aquí tenemos de Alberto Moravia dos cuentos, El cocodrilo y la metamorfosis. El cocodrilo no tiene, claro, es como lo de el adelantamiento. El cocodrilo de Moravia no tiene que ver, ni es tan divertido, tan pre-kafkiano, no muestra tanto un proceso que se acaba haciendo enormemente divertido y al mismo tiempo aterrador y trágico. El cocodrilo es una de esas obras pre-kafkianas, pero Kafka está adelantado en muchísimos autores. El cocodrilo de Dostoyevsky decía que así como el adelantamiento de Moravia no tiene que ver con el adelantamiento de Dino Risi, el cocodrilo de Moravia no tiene que ver con el clásico cocodrilo de Dostoyevsky. Es mucho más contenido, es mucho más anecdótico, más casual y es una parodia, una crítica contra esa... ¿En qué página? Contra la clase alta, vamos a ver. Está en la página 175. Me parece una muy buena elección porque es uno de los cuentos más originales, fantásticos, imaginativos, y además está ilustrado. De una manera realista, es decir, mostrándonos lo que se relata. Tiene una ilustración del relato tal cual es. Esta es la historia, lo que se nos representa en esta ilustración es la historia. El cocodrilo. Alrededor de las 5, la señora de corto púsose el sombrero y salió de casa para visitar a la señora de largo. Son mujeres burguesas que tienen esa... que de repente, como si fuera algo completamente normal, adoptan la moda y presumen de ello de ponerse un cocodrilo encima, de ponerse un cocodrilo en la espalda. Aquí muestra evidentemente su odio a la burguesía, porque he dudado al retomar el cuento. No será una aristócrata, es decir, no será una noble. No, la señora de corto y la señora de largo son burguesas. Ya lo digo, es una reedición comunista y antes fascista de Villiers de l'Isle-Adam. Pero bueno, eso es una antología. Tengo la fortuna de contar con las obras, bueno, con el comienzo de las obras completas, más o menos, de las obras narrativas, de los cuentos y de las novelas de Alberto Moravia en Bompiani. Al principio no empezó en Bompiani, pero al final Bompiani se hizo con él y fue uno de los negocios más lucrativos imaginables. Es como cuando Antena 3 se quedó con Los Simpsons. Pues Moravia para Bompiani es algo parecido. Y han editado las obras completas varias veces, pero decidieron también editar estos volúmenes de bolsillo relativamente económicos, bueno, muy relativamente, de los que yo cuando estaba en Italia logré comprar los 2 primeros. Esto imagino que seguiría, claro, y al no estar completo he tenido que completar he tenido que buscarme los libros que me interesaban por otras vías. Esto llega hasta... bueno, lo vamos a ver. El primer volumen, esto llega hasta 1949, con lo cual obras muy importantes que son posteriores a 1949, pues aquí no están. Primer volumen de Alberto Moravia, que contiene las obras de 1927 a 1940, que es la fecha de su primera película, la adaptación de Armando Palacio Valdés, de Santa Rogelia. Es su comienzo en el cine, su comienzo literario es muy anterior, 1927, ni más ni menos. Primer volumen de las obras, novelas y cuentos de 1927 a 1940 al cuidado de Francesca Serra. Y contiene Los indiferentes, La bella vida, Las ambiciones equivocadas, El embrollo, Los sueños del perezoso y una amplia parte de cuentos dispersos. Muchísimos cuentos hasta la fecha
de 1940. Son los cuentos escritos por este Moravia, un poco más juvenil, pero bueno,